Hay un detalle en los informes forenses que la mayoría de la gente nunca lee. Está enterrado en páginas que nadie pide, escrito en un lenguaje tan técnico que parece diseñado para ser ignorado. Es el tipo de detalle que no cambia nada para quienes ya decidieron qué pasó, pero para Valentina Ríos, ese detalle lo cambió todo. La página 11 de un informe toxicológico, una nota casi al margen, un compuesto floral no identificado en la sangre de un hombre que, según todos, había muerto de causas naturales. Valentina lo leyó 3 veces. Luego cerró el folder, fue al baño del laboratorio, abrió el grifo del agua fría, y se quedó mirando el espejo durante 1 minuto completo sin moverse, porque ella conocía ese compuesto, no lo había estudiado en ningún libro, no lo había aprendido en ninguna clase, lo conocía porque lo había creado ella misma, noche tras noche, en su apartamento pequeño, con flores que cultivaba en el alféizar de la ventana y aceites que compraba con lo que le sobraba del sueldo. Era su fórmula, una fragancia que nunca había vendido, nunca había publicado, nunca había compartido con el mundo, una fragancia que había nacido del olor a tierra mojada después de la lluvia en un municipio, del que muy poca gente había escuchado hablar. La había llamado tierra húmeda, y ahora estaba dentro de la sangre de un hombre muerto. Rodrigo Castelblanco tenía 67 años cuando lo encontraron en su estudio privado, recostado en el sillón de cuero donde, según su familia, solía quedarse dormido leyendo. Fundador de una de las casas de fragancias más prestigiosas del país, hombre de nombre conocido en círculos que Valentina nunca había pisado, patriarca de una familia que manejaba su apellido como si fuera una herencia que el universo les debía. El informe médico decía paro cardíaco. La familia firmó los papeles necesarios en menos de 48 horas. Los abogados se movieron con una velocidad que, en retrospectiva, debería haber dicho algo, y el caso, si es que alguna vez fue un caso, se cerró antes de que alguien lo abriera del todo. Nadie hizo preguntas. No había razón aparente para hacerlas. Nadie excepto ella. Valentina no era investigadora principal. Era técnica forense de nivel junior, asignada a revisión de archivos secundarios, el tipo de trabajo que los demás evitaban porque era lento y rara vez llevaba a algún lado. No tenía mentores. No tenía conexiones. No tenía el apellido correcto, ni el acento correcto, ni la historia correcta. Lo que tenía era una nariz extraordinaria, una mente que no sabía dejar ir las cosas incompletas, y una memoria olfativa tan precisa que podía identificar compuestos químicos con la misma facilidad con que otros reconocían caras. Y lo que tenía también, aunque no lo sabía todavía, era una razón personal para que ese nombre, Castelblanco, le resonara de una manera que no podía del todo explicarse. 3 años antes, Valentina había tomado un trabajo de mesera en una gala benéfica para pagar la reparación de una centrifugadora que necesitaba para sus experimentos personales. Era un evento en una mansión del norte de Bogotá, el tipo de lugar donde el mármol de los pisos vale más que varios años de su salario. Ella había llegado puntual, con su uniforme planchado, con el cabello recogido, y con una pequeña cantidad de tierra húmeda aplicada en las muñecas, porque era lo único que tenía, y porque ese olor la hacía sentir que su abuela Inés estaba caminando a su lado. Fue en el corredor principal, mientras sostenía una bandeja de copas de champán, cuando lo escuchó, una carcajada, luego una voz masculina, joven, segura de sí misma con la seguridad que da no haber tenido que ganarse nunca nada. ¿Alguien más siente ese olor? Parece que dejaron entrar a alguien por la puerta equivocada. Risas, el sonido de personas que se ríen porque es más fácil que callarse. Aroma a pobre, dijo otra voz. Definitivamente aroma a pobre. Valentina no giró la cabeza, apretó los dedos alrededor de la bandeja, respiró despacio, y siguió caminando. No lloró, no respondió. Aprendió hace mucho tiempo que hay humillaciones que no merecen el honor de tu reacción. Esa noche llegó a su apartamento,
se sentó en el piso frente a su pequeño laboratorio improvisado, y siguió trabajando en su fórmula como si nada hubiera pasado. Lo que no supo entonces era que en ese mismo corredor, a 3 metros de donde ella estaba parada, Rodrigo Castelblanco había guardado silencio. No se había reído, se había quedado completamente quieto mirándola, con una expresión que no era indiferencia sino algo mucho más complicado, algo parecido al reconocimiento, algo parecido a una herida vieja que de repente volvía a doler. Ella no lo vio, él no dijo nada, y esa noche continuó como si ese momento nunca hubiera existido, pero los momentos no desaparecen solo porque nadie los nombre, se quedan guardados en algún lugar, esperando. Y a veces lo que los desentierra no es una conversación ni una confesión, a veces es una nota al margen en la página 11 de un informe que nadie quería leer. Valentina salió del baño del laboratorio con el rostro seco y los ojos fijos. Regresó a su escritorio, abrió el folder de nuevo, y empezó a escribir. No sabía aún a dónde la llevaría todo esto. No sabía que estaba a punto de jalar un hilo que desilvacharía no solo un crimen, sino la historia entera de su propia vida. Solo sabía una cosa con absoluta certeza: esa fórmula era suya. La había construido olor por olor, noche por noche, con las manos y la memoria de una niña que creció aprendiendo que la tierra siempre dice la verdad, y si su fórmula estaba en la sangre de ese hombre, entonces alguien tenía muchas cosas que explicar. Ella se aseguraría de que lo hicieran. Hay cosas que uno aprende antes de aprender a leer, antes de que alguien te enseñe que las letras tienen sonido y que los números tienen orden, cosas que entran por la nariz antes de entrar por los ojos, que se instalan en algún lugar del cuerpo donde la lógica todavía no llega. Valentina aprendió a identificar la lavanda antes de saber escribir su nombre. Creció en Bolívar, un municipio pequeño enclavado en las estribaciones de los Andes, donde las mañanas huelen a niebla y tierra húmeda y donde las tardes, cuando llueve, producen ese aroma particular que no tiene nombre en ningún perfume de lujo, pero que es, quizás, el olor más honesto que existe. Creció en la casa de su abuela Inés, una mujer de manos grandes y voz tranquila que ejercía como partera y herbolaria en una región donde los médicos eran escasos y la confianza era la medicina más importante. La casa de doña Inés no tenía televisión, tenía manojos de manzanilla colgando del techo de la cocina, tenía eucalipto en la puerta principal, porque su abuela decía que las plantas que huelen fuerte ahuyentan lo que no se ve pero se siente. Tenía rosas preservadas en sal dentro de frascos de vidrio alineados en el alféizar, y una colección de hierbas secas ordenadas no por nombre sino por aroma, porque doña Inés decía que el nombre lo pone el hombre, pero el olor lo pone la planta, y la planta no miente. Fue ella quien le enseñó a Valentina lo que nadie le enseñaría después en ninguna universidad: que cada persona lleva una firma olfativa, algo que el cuerpo produce desde adentro y que ningún perfume puede cubrir del todo, que si uno aprende a escuchar con la nariz, puede saber cosas de las personas que ellas mismas no saben que están diciendo. Doña Inés lo decía con la sencillez de quien enuncia algo obvio: el cuerpo siempre dice la verdad. Aunque la boca mienta. Valentina lo absorbió todo, no porque fuera una niña prodigio, sino porque era una niña sola, y aprender era la única forma que conocía de estar acompañada. Su madre se fue cuando ella tenía 4 años. No hubo pelea, no hubo escena dramática que Valentina pudiera recordar, solo la ausencia, que un día simplemente estaba donde antes estuvo una persona. Su abuela nunca habló mal de ella, nunca dio explicaciones que no tenía, solo la abrazó más fuerte durante los primeros meses, y siguió enseñándole los nombres de las plantas, y siguió siendo constante de esa manera callada que tienen las personas que entienden que la presencia es el único idioma que no necesita traducción. Durante años, Valentina no supo describir a su madre, no recordaba su cara con claridad, pero recordaba un olor: jabón de jazmín barato, del tipo que se vende en mercados de pueblo, dulce y un poco artificial, con ese rastro sintético que los jazmines reales no tienen. Fue a los 12 años,
cuando encontró ese mismo jabón en una tienda del pueblo y lo olió por accidente, que entendió que lo que había creído que era un sueño era en realidad un recuerdo, y que su madre había sido real, y que se había ido, y que nadie le iba a explicar por qué guardó el jabón. No lo usó, solo lo tenía. Esa es la clase de heridas que no sangran pero no cierran, las que uno aprende a cargar como si fueran parte del cuerpo, como si siempre hubieran estado ahí. Cuando Valentina ganó la beca de ciencias forenses, doña Inés no lloró de emoción como en las películas. La miró durante un momento largo, le tomó la cara entre las dos manos, y le dijo: vas a ir a lugares donde van a intentar hacerte creer que de donde vienes es menos. No les creas. Lo que sabes huele a verdad, y la verdad no necesita dirección. Postal. Valentina llegó a Bogotá con 2 maletas y una caja de hierbas secas de su abuela, que sus compañeros de residencia universitaria miraron con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Se adaptó. Aprendió a moverse en espacios que no habían sido construidos para ella. Aprendió a hablar en reuniones sin que le temblara la voz, aunque le temblaran las manos debajo de la mesa. Aprendió que la brillantez sin conexiones se mueve más despacio, pero se mueve. Sus supervisores la encontraban intensa. Sus colegas la respetaban desde una distancia cómoda. Nadie la invitaba a los almuerzos grupales de manera consistente, y ella dejó de notar la diferencia después de un tiempo. Se sentó en el piso de su laboratorio, con la espalda contra la pared, y respiró despacio. Tenía miedo. Sería deshonesto decir que no. El miedo era real, concreto, pesado, pero debajo del miedo había algo más, algo que su abuela Inés le había enseñado sin nombrarlo directamente. Esa convicción silenciosa de que cuando la verdad te elige a ti como el camino por el que necesitas salir, esquivarla no te protege, solo te deja vivir con el peso de haberla dejado enterrada. Se levantó, fue a su escritorio, abrió su cuaderno, y siguió escribiendo, porque había algo que quienes la vigilaban no habían considerado, que una mujer que creció sin nada, que construyó cada cosa que tenía desde cero, que aprendió a leer el mundo por el olfato antes de aprenderlo por los ojos. No se detiene cuando le quitan el acceso oficial a la verdad, simplemente busca otra entrada, y estaba a punto de encontrar una que nadie había pensado en cerrar. Hay verdades que no llegan como revelaciones, no llegan con luz ni con claridad ni con ese alivio que uno imagina cuando piensa en descubrir algo que cambiaría todo. Llegan despacio, como el agua que sube sin que uno note el nivel, hasta que de repente uno está adentro y no recuerda exactamente cuándo dejó de estar en la orilla. Valentina encontró la verdad en un archivo que casi no abre. Llevaba horas revisando la correspondencia personal de Rodrigo Castelblanco, documentos que había logrado copiar antes de perder el acceso al sistema institucional. Archivos subpenarizados durante un proceso tributario anterior y nunca revisados en profundidad porque nadie había tenido razón para hacerlo. Eran cientos de páginas, correos internos, cartas escaneadas, notas de voz transcritas, el tipo de archivo que uno revisa con la mente a medias porque espera no encontrar nada y está entrenándose mentalmente para la decepción. Fue pasada la medianoche del segundo día cuando encontró el primer correo. Era de 4 años atrás. Rodrigo le escribía a un investigador privado con instrucciones precisas: encontrar a una mujer llamada Carmenza Ríos, última dirección conocida en el municipio de Bolívar, departamento de Bolívar, sin escándalo, sin contacto directo, solo confirmar si estaba viva, si tenía familia, si había tenido hijos. Valentina leyó el nombre de su madre y el cuaderno que tenía en la mano cayó al piso. No lo recogió, siguió leyendo. Los correos se extendían durante meses. El investigador reportando avances. Rodrigo respondiendo con una urgencia contenida. La urgencia de alguien que ha esperado demasiado tiempo y sabe que el tiempo que le queda se está achicando. En uno de los correos, Rodrigo escribía algo que Valentina tuvo que leer 3 veces para creer que estaba leyendo bien. Encontré que tuvo una hija.
Necesito saber dónde está esa hija ahora. Se levantó de la silla, caminó hasta la ventana, miró la calle vacía de madrugada sin ver nada. Siguió leyendo de pie. El investigador había tardado varios meses en rastrearla. Valentina Ríos, técnica forense, Bogotá. El hilo que lo había llevado hasta ella era un registro público del Departamento de Ciencias Forenses, su nombre en una lista de personal de laboratorio publicada en el Boletín Institucional. Una cosa tan pequeña, tan mundana, que resultó ser la coordenada que Rodrigo Castelblanco había estado buscando durante años. Había una última sección de la correspondencia, más reciente, Rodrigo contactando a una clínica privada especializada en pruebas de paternidad, solicitando el proceso de manera discreta, sin notificación a terceros. Y luego, en el correo más reciente de todos, fechado 12 días antes de su muerte, una sola línea dirigida a su abogado personal, un hombre distinto al estudio jurídico que manejaba los asuntos de sus hijos. Necesito modificar el testamento. Con urgencia. Hay una heredera que no está incluida. Valentina cerró el archivo. Se sentó en el piso, con la espalda contra la pared, exactamente como la noche en que encontró su laboratorio registrado. Pero esta vez no era miedo lo que la había llevado al suelo. Era algo para lo que no tenía nombre todavía, algo que era simultáneamente demasiadas cosas para caber en una sola palabra. Pensó en su madre, en el jabón de jazmín barato guardado en una caja de su closet, en los años que Carmenza Ríos había pasado en silencio, cargando un secreto que Valentina ahora comenzaba a entender no era solo cobardía sino también, quizás, una forma torcida de protección. El miedo de una mujer sola frente a una familia poderosa que no la habría recibido bien, el miedo de no tener nada con que defenderse, el miedo que hace que las personas tomen decisiones que sus hijos cargan sin entender por qué. Pensó en la noche de la gala, en Mateo riendo, en el aroma a pobre dicho con esa ligereza particular que tienen las crueldades de las personas que nunca han necesitado medir sus palabras porque nunca han sufrido las consecuencias de ellas, y pensó en Rodrigo, en su silencio esa noche, en cómo la había mirado sin decir nada, con esa expresión que ella había interpretado como indiferencia y que ahora, a la luz de todo lo que tenía frente a ella, se recodificaba completamente. No era indiferencia, era el silencio de un hombre que estaba mirando a su hija sin poder decírselo, que estaba calculando cuánto tiempo le quedaba y cuánto daño podría hacer una revelación apresurada, que se había ido de esa sala cargando algo que pesaba más de lo que su corazón ya debilitado podía sostener cómodamente, un hombre que había pasado 4 años buscándola y que la tuvo a 3 metros de distancia, y no pudo decir nada. Valentina no lloró de inmediato, el llanto llegó después, más tarde, cuando ya había procesado suficiente para que el dolor tuviera forma. En ese momento solo se quedó quieta, respirando, dejando que la información se asentara en su cuerpo como se asienta la tierra después de la lluvia. Luego pensó en Mateo, y entendió. Mateo había encontrado el nombre de Valentina en la correspondencia privada de su padre. Había entendido lo que significaba. Había visto la amenaza con la claridad fría de alguien para quien el dinero y el apellido son la misma cosa, y perder uno es perder el otro. Y había actuado con la rapidez de quien tiene recursos y la disposición de usarlos sin preguntarse demasiado. ¿Qué línea se está cruzando? El compuesto en la sangre de Rodrigo no había sido un asesinato planificado con frialdad. Había sido el acto desesperado de un hombre que quería detener algo y no midió lo que estaba haciendo, que obtuvo la fórmula de los archivos de la consultora, donde Gabriel la había depositado sin saber el uso que tendría, y que la usó porque era lo que tenía a mano y porque, en su mente, era solo una advertencia, una manera de decirle a su padre, sé lo que estás planeando, y no voy a dejarte hacerlo. El corazón de Rodrigo tomó la decisión por todos, y Mateo dejó que el sistema cerrara el caso porque el sistema, cuando uno tiene suficiente dinero,
frecuentemente hace lo que se le pide. Valentina se quedó con eso durante un tiempo largo, con la complejidad de todo, con el hecho de que la historia que había creído entender, una historia sobre una fragancia y un crimen y una injusticia, era en realidad una historia sobre ella misma, sobre su origen, sobre una madre que se fue con un secreto, sobre un padre que llegó tarde pero llegó, sobre un hermano que nunca supo que lo era y que tomó una decisión que no habría tomado de haber tenido la información completa, o al menos eso le gustaba pensar, porque la alternativa era demasiado oscura para sostenerla. Pensó en Liliana, en esa mujer que había amado a Rodrigo genuinamente y que había sido empujada fuera de su vida en los últimos meses, convertida en sospechosa potencial de algo que no había hecho, usada como cortina de humo por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pensó en doña Inés diciéndole que el cuerpo siempre dice la verdad, aunque la boca mienta. El cuerpo de Rodrigo había dicho la verdad. Había guardado la fórmula de su hija como una firma, como una última evidencia de la historia que había intentado reparar demasiado tarde. No era poético, era simplemente lo que había pasado. Pero Valentina no podía evitar sentir el peso de esa coincidencia, la forma en que tierra húmeda, su fragancia, la que habían llamado aroma a pobre, había terminado siendo la única voz que Rodrigo Castelblanco dejó que hablara por él después de que ya no pudo hacerlo. Recogió el cuaderno del piso, lo abrió en una página nueva, escribió 3 palabras en la parte superior, lo que sigue, porque la verdad ya estaba, ya existía. Ya tenía forma. Ya no podía deshacerse. Lo único que quedaba era decidir qué hacer con ella. Y Valentina, que había aprendido desde niña que la tierra no guarda los secretos para siempre, que tarde o temprano la lluvia los saca a la superficie, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a enterrar esto, no iba a negociar con ello. No iba a usarlo para hacerse poderosa de la manera en que el poder suele usarse. Iba a hacer lo único que sabía hacer bien: decir la verdad, con documentos, con calma, con la precisión de alguien que ha pasado años aprendiendo que la evidencia no necesita emoción para ser devastadora. Y al día siguiente, sin avisarle a nadie, sin contárselo a Gabriel ni a Liliana ni a ningún colega que pudiera frenarla con buenas intenciones, Valentina Ríos llegó sola a las oficinas del juzgado y pidió hablar con un juez. Llevaba un folder, llevaba sus notas, llevaba el resultado de una prueba de paternidad que un hombre había encargado con urgencia 12 días antes de morir, y llevaba, en las muñecas, el olor de la tierra húmeda después de la lluvia. Hay cosas que el dinero no puede comprar y que la justicia no puede devolver. El tiempo perdido es una de ellas. Los años en que alguien debió haberte conocido y no lo hizo, las conversaciones que nunca ocurrieron, el nombre que nunca escuchaste pronunciado de la manera en que un padre pronuncia el nombre de su hija cuando la está buscando. Se sentó en el piso de su laboratorio, con la espalda contra la pared, y respiró despacio. Tenía miedo. Sería deshonesto decir que no. El miedo era real, concreto, pesado. Pero debajo del miedo había algo más, algo que su abuela Inés le había enseñado sin nombrarlo directamente, esa convicción silenciosa de que cuando la verdad te elige a ti como el camino por el que necesitas salir, esquivarla no te protege, solo te deja vivir con el peso de haberla dejado enterrada. Se levantó, fue a su escritorio, abrió su cuaderno, y siguió escribiendo, porque había algo que quienes la vigilaban no habían considerado, que una mujer que creció sin nada, que construyó cada cosa que tenía desde cero, que aprendió a leer el mundo por el olfato antes de aprenderlo por los ojos, no se detiene cuando le quitan el acceso oficial a la verdad. Simplemente busca otra entrada, y estaba a punto de encontrar una que nadie había pensado en cerrar. Hay verdades que no llegan como revelaciones, no llegan con luz ni con claridad ni con ese alivio que uno imagina cuando piensa en descubrir algo que cambiaría todo. Llegan despacio, como el agua que sube sin que uno note el nivel, hasta que de repente uno está adentro y no recuerda exactamente cuándo dejó de estar en la
Orilla. Valentina encontró la verdad en un archivo que casi no abre. Llevaba horas revisando la correspondencia personal de Rodrigo Castelblanco, documentos que había logrado copiar antes de perder el acceso al sistema institucional, archivos subpenarizados durante un proceso tributario anterior y nunca revisados en profundidad porque nadie había tenido razón para hacerlo. Eran cientos de páginas, correos internos, cartas escaneadas, notas de voz transcritas. El tipo de archivo que uno revisa con la mente a medias porque espera no encontrar nada y está entrenándose mentalmente para la decepción. Fue pasada la medianoche del segundo día cuando encontró el primer correo. Era de 4 años atrás. Rodrigo le escribía a un investigador privado con instrucciones precisas: encontrar a una mujer llamada Carmenza Ríos, última dirección conocida en el municipio de Bolívar, departamento de Bolívar, sin escándalo, sin contacto directo, solo confirmar si estaba viva, si tenía familia, si había tenido hijos. Valentina leyó el nombre de su madre y el cuaderno que tenía en la mano cayó al piso. No lo recogió, siguió leyendo. Los correos se extendían durante meses. El investigador reportando avances. Rodrigo respondiendo con una urgencia contenida. La urgencia de alguien que ha esperado demasiado tiempo y sabe que el tiempo que le queda se está achicando. En uno de los correos, Rodrigo escribía algo que Valentina tuvo que leer 3 veces para creer que estaba leyendo bien. Encontré que tuvo una hija. Necesito saber dónde está esa hija ahora. Se levantó de la silla, caminó hasta la ventana, miró la calle vacía de madrugada sin ver nada. Siguió leyendo de pie. El investigador había tardado varios meses en rastrearla. Valentina Ríos, técnica forense, Bogotá. El hilo que lo había llevado hasta ella era un registro público del Departamento de Ciencias Forenses, su nombre en una lista de personal de laboratorio publicada en el Boletín Institucional. Una cosa tan pequeña, tan mundana, que resultó ser la coordenada que Rodrigo Castelblanco había estado buscando durante años. Había una última sección de la correspondencia, más reciente, Rodrigo contactando a una clínica privada especializada en pruebas de paternidad, solicitando el proceso de manera discreta, sin notificación a terceros. Y luego, en el correo más reciente de todos, fechado 12 días antes de su muerte, una sola línea dirigida a su abogado personal, un hombre distinto al estudio jurídico que manejaba los asuntos de sus hijos. Necesito modificar el testamento, con urgencia. Hay una heredera que no está incluida. Valentina cerró el archivo, se sentó en el piso, con la espalda contra la pared, exactamente como la noche en que encontró su laboratorio registrado, pero esta vez no era miedo lo que la había llevado al suelo. Era algo para lo que no tenía nombre todavía, algo que era simultáneamente demasiadas cosas para caber en una sola palabra. Pensó en su madre, en el jabón de jazmín barato guardado en una caja de su closet, en los años que Carmenza Ríos había pasado en silencio, cargando un secreto que Valentina ahora comenzaba a entender no era solo cobardía sino también, quizás, una forma torcida de protección. El miedo de una mujer sola frente a una familia poderosa que no la habría recibido bien. El miedo de no tener nada con que defenderse. El miedo que hace que las personas tomen decisiones que sus hijos cargan sin entender por qué. Pensó en la noche de la gala, en Mateo riendo, en el aroma a pobre dicho con esa ligereza particular que tienen las crueldades de las personas que nunca han necesitado medir sus palabras porque nunca han sufrido las consecuencias de ellas, y pensó en Rodrigo, en su silencio esa noche, en cómo la había mirado sin decir nada, con esa expresión que ella había interpretado como indiferencia y que ahora, a la luz de todo lo que tenía frente a ella, se recodificaba completamente. No era indiferencia, era el silencio de un hombre que estaba mirando a su hija sin poder decírselo, que estaba calculando cuánto tiempo le quedaba y cuánto daño podría hacer una revelación apresurada, que se había ido de esa sala cargando algo que pesaba más de lo que su corazón ya debilitado,
podía sostener cómodamente. Un hombre que había pasado 4 años buscándola y que la tuvo a 3 metros de distancia, y no pudo decir nada. Valentina no lloró de inmediato. El llanto llegó después, más tarde, cuando ya había procesado suficiente para que el dolor tuviera forma. En ese momento solo se quedó quieta, respirando, dejando que la información se asentara en su cuerpo como se asienta la tierra después de la lluvia. Luego pensó en Mateo, y entendió. Mateo había encontrado el nombre de Valentina en la correspondencia privada de su padre. Había entendido lo que significaba. Había visto la amenaza con la claridad fría de alguien para quien el dinero y el apellido son la misma cosa, y perder uno es perder el otro. Y había actuado con la rapidez de quien tiene recursos y la disposición de usarlos sin preguntarse demasiado. ¿Qué líneas está cruzando? El compuesto en la sangre de Rodrigo no había sido un asesinato planificado con frialdad. Había sido el acto desesperado de un hombre que quería detener algo y no midió lo que estaba haciendo. Que obtuvo la fórmula de los archivos de la consultora, donde Gabriel la había depositado sin saber el uso que tendría, y que la usó porque era lo que tenía a mano y porque, en su mente, era solo una advertencia, una manera de decirle a su padre: sé lo que estás planeando, y no voy a dejarte hacerlo. El corazón de Rodrigo tomó la decisión por todos, y Mateo dejó que el sistema cerrara el caso porque el sistema, cuando uno tiene suficiente dinero, frecuentemente hace lo que se le pide. Valentina se quedó con eso durante un tiempo largo, con la complejidad de todo, con el hecho de que la historia que había creído entender, una historia sobre una fragancia y un crimen y una injusticia, era en realidad una historia sobre ella misma, sobre su origen, sobre una madre que se fue con un secreto, sobre un padre que llegó tarde pero llegó, sobre un hermano que nunca supo que lo era y que tomó una decisión que no habría tomado de haber tenido la información completa, o al menos eso le gustaba pensar, porque la alternativa era demasiado oscura para sostenerla. Pensó en Liliana, en esa mujer que había amado a Rodrigo genuinamente y que había sido empujada fuera de su vida en los últimos meses, convertida en sospechosa potencial de algo que no había hecho, usada como cortina de humo por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Pensó en doña Inés diciéndole que el cuerpo siempre dice la verdad, aunque la boca mienta. El cuerpo de Rodrigo había dicho la verdad. Había guardado la fórmula de su hija como una firma, como una última evidencia de la historia que había intentado reparar demasiado tarde. No era poético, era simplemente lo que había pasado. Pero Valentina no podía evitar sentir el peso de esa coincidencia, la forma en que tierra húmeda, su fragancia, la que habían llamado aroma a pobre, había terminado siendo la única voz que Rodrigo Castelblanco dejó que hablara por él. Después de que ya no pudo hacerlo, recogió el cuaderno del piso, lo abrió en una página nueva, escribió 3 palabras en la parte superior: lo que sigue, porque la verdad ya estaba, ya existía, ya tenía forma, ya no podía deshacerse. Lo único que quedaba era decidir qué hacer con ella. Y Valentina, que había aprendido desde niña que la tierra no guarda los secretos para siempre, que tarde o temprano la lluvia los saca a la superficie, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a enterrar esto, no iba a negociar con ello, no iba a usarlo para hacerse poderosa de la manera en que el poder suele usarse. Iba a hacer lo único que sabía hacer bien: decir la verdad, con documentos, con calma, con la precisión de alguien que ha pasado años aprendiendo que la evidencia no necesita emoción para ser devastadora. Y al día siguiente, sin avisarle a nadie, sin contárselo a Gabriel ni a Liliana ni a ningún colega que pudiera frenarla con buenas intenciones, Valentina Ríos llegó sola a las oficinas del juzgado y pidió hablar con un juez. Llevaba un folder, llevaba sus notas, llevaba el resultado de una prueba de paternidad que un hombre había encargado con urgencia 12 días antes de morir, y llevaba, en las muñecas, el olor de la tierra húmeda después de la lluvia. Hay cosas que el dinero no puede comprar y que la justicia no puede devolver,
El tiempo perdido es una de ellas. Los años en que alguien debió haberte conocido y no lo hizo. Las conversaciones que nunca ocurrieron. El nombre que nunca escuchaste pronunciado de la manera en que un padre pronuncia el nombre de su hija cuando la está buscando. Valentina recibió la notificación oficial un miércoles por la mañana, en un correo electrónico institucional redactado con el lenguaje seco y preciso que usan los documentos legales para comunicar cosas que en realidad son enormes. El caso Castelblanco había sido reabierto formalmente. Mateo Castelblanco había sido imputado por homicidio culposo. El testamento original había sido suspendido cautelarmente mientras el tribunal revisaba la evidencia de la enmienda que Rodrigo había intentado hacer antes de morir. Y Valentina Ríos, confirmada como hija biológica del causante mediante prueba de ADN notariada, había sido reconocida como heredera legítima. Lo leyó 2 veces. Luego cerró el correo, fue a la cocina, calentó agua, preparó un tinto, y se sentó en el piso de su laboratorio con la taza entre las manos. No llamó a nadie, no publicó nada, no celebró de ninguna manera que pudiera ser fotografiada o recordada, solo se quedó ahí, en el único espacio donde siempre había sido completamente ella misma, dejando que el silencio hiciera lo que el silencio hace cuando uno finalmente le da espacio, ordenar las cosas que el ruido no dejaba ver. Pensó en todo lo que había ganado, y pensó en todo lo que ya no había manera de recuperar. El proceso legal continuaría durante meses, probablemente años. Los abogados de Mateo eran exactamente lo que ella esperaba que fueran, capaces, costosos, y completamente dedicados a convertir la verdad en algo lo suficientemente complicado como para que pareciera discutible. La imputación era por homicidio culposo, no doloso. Eso significaba que el argumento central de la defensa sería que no hubo intención de matar, que fue un error de cálculo, que nadie planeó una muerte, y legalmente, basándose en la evidencia disponible, ese argumento no estaba completamente equivocado. Valentina había tenido que hacer las paces con eso, no de golpe, sino gradualmente, en esas horas de madrugada en que uno procesa lo que de día no cabe. La justicia perfecta no existe, existe la justicia posible, la que los sistemas construidos por personas imperfectas pueden producir, con todos sus bordes irregulares y sus resultados que nunca se sienten del todo completos. Mateo enfrentaría consecuencias, no las consecuencias que una hija que nunca pudo conocer a su padre habría elegido, pero consecuencias reales, documentadas, permanentes. Tendría que ser suficiente. Liliana Castelblanco la llamó 2 días después de que se hiciera pública la reapertura del caso. Valentina dudó antes de contestar. No sabía qué esperar de esa conversación, pero la voz del otro lado no tenía reproches ni preguntas difíciles. Solo tenía el cansancio limpio de alguien que ha estado cargando demasiado durante demasiado tiempo y que finalmente puede soltar algo. Le dijo que Rodrigo le había hablado de ella, no por nombre, porque en ese momento él todavía no lo sabía, pero le había hablado de una hija que buscaba, de una deuda que sentía que tenía con una mujer del pasado, de algo que necesitaba reparar antes de que el tiempo se lo impidiera. Liliana dijo que ella lo había animado a buscarlo, que le había dicho que nunca es tarde para hacer lo correcto, que esa era la clase de hombre que Rodrigo era cuando sus hijos no estaban en la sala tomando decisiones por él. Valentina escuchó todo eso sin decir mucho. Al final le dijo gracias, y lo dijo en serio, con el peso real de esa palabra, el peso que tiene cuando uno la dice sobre algo que importa. Fue una semana después cuando tomó el bus hacia Bolívar. No avisó, no necesitaba avisar. Doña Inés siempre supo cuando ella estaba llegando de la misma manera que sabía cuando iba a llover antes de que el cielo cambiara de color. Estaba en la cocina cuando Valentina empujó la puerta, con las manos ocupadas en algo que olía a tomillo y panela, y no se volteó de inmediato. Solo dijo, con esa calma que era su manera de decir te esperaba. Llegas tarde pero llegas. Valentina dejó su maleta en el piso de la sala.
Caminó hasta la cocina. Se sentó en la misma silla de madera donde había hecho las tareas del colegio, donde había desayunado durante años, donde había aprendido que el mundo tiene un orden que no siempre se ve pero que se huele si uno sabe cómo. No supo por dónde empezar. Así que no empezó por ningún lado concreto. Dijo simplemente que había pasado muchas cosas. Y doña Inés, sin apagar el fogón, sin dejar lo que tenía en las manos, dijo que ya lo sabía, que las cosas que tienen que pasar encuentran la manera. Valentina habló durante mucho tiempo, no con el orden cronológico con que había presentado los hechos ante el juez, sino con el desorden verdadero de alguien que está procesando en voz alta, que está poniendo palabras sobre cosas que hasta ese momento solo habían tenido peso pero no forma. Habló de Rodrigo, del correo que lo encontraba buscándola durante 4 años, del silencio en el corredor de la gala, de la prueba de paternidad que encargó urgente 12 días antes de morir como si supiera que el tiempo se le acababa. Doña Inés la escuchó toda, sin interrumpirla, sin hacer el gesto de quien está esperando que el otro termine para hablar, escuchándola de verdad, de esa manera que muy pocas personas en la vida de uno saben escuchar. Cuando Valentina terminó, hubo un silencio largo entre las dos. Luego Valentina fue a su maleta y sacó una cosa, una botella pequeña de vidrio oscuro, sin etiqueta, con un corcho sellado a mano. La puso sobre la mesa entre ellas dos, en el mismo lugar donde de niña ponía los dibujos que quería mostrarle a su abuela, ese lugar neutral que significaba mira, esto es mío, dime qué ves. Doña Inés se secó las manos en el delantal, tomó la botella, destapó el corcho con la misma delicadeza con que abría los frascos de sus propias preparaciones, con el respeto que le tenía a las cosas que contienen algo vivo. La acercó a la nariz, cerró los ojos, se quedó así durante un momento que Valentina no intentó medir. Cuando los abrió, tenían agua, no el llanto abierto de la emoción desbordada, sino esa humedad quieta que aparece cuando algo llega muy adentro y el cuerpo no sabe hacer otra cosa que reconocerlo. Dijo, esto huele a tu madre, a la versión de ella antes de que le diera miedo todo. Valentina no respondió, no había respuesta para eso, solo recibió las palabras y las dejó quedarse. ¿Cómo se deja quedar la lluvia cuando uno ya dejó de correr a cubrirse? ¿Por qué? Ahí estaba la respuesta a la pregunta que había estado haciendo sin saberlo desde que tenía 4 años y un olor a jazmín barato como único recuerdo de una mujer que se fue, la fragancia que había construido noche tras noche, que había llamado tierra húmeda, que había creído que era simplemente el olor de donde venía, era también el olor de lo que buscaba, era la pregunta y la respuesta al mismo tiempo, era su madre antes del miedo. Era Rodrigo buscándola en silencio, era ella misma, construyéndose desde adentro hacia afuera sin saber exactamente qué estaba construyendo. Más tarde, cuando el sol empezó a bajar y la cocina se llenó de esa luz anaranjada que tienen las tardes en los Andes, Valentina salió al jardín, se quedó de pie entre las plantas de su abuela, con los pies sobre la tierra sin zapatos, sintiendo la humedad que siempre había ahí debajo. Esa humedad constante que ninguna sequía terminaba de secar del todo. Olió el aire, olía a lo mismo de siempre, a niebla y tierra y algo verde y vivo que no tiene nombre de perfume, pero que es real de una manera que los perfumes de lujo rara vez logran ser. Pensó en el tercio de una empresa de fragancias que ahora, legalmente, le pertenecía. Pensó en lo que iba a hacer con eso, no lo sabía todavía. Sabía que no iba a tomar decisiones rápidas. Sabía que iba a caminar despacio dentro de esa nueva realidad, con la misma paciencia con que había construido todo lo demás que era suyo. Sabía que Liliana seguiría siendo parte de la historia, que habría conversaciones difíciles y momentos incómodos y cosas que ningún documento legal puede resolver del todo, pero también sabía algo que sentía más firme que todo lo demás, que ella no necesitaba el apellido Castelblanco para saber quién era, que lo que era, lo había construido ella, con doña Inés, con las plantas,
con las noches de laboratorio, con cada momento en que el mundo le dijo que de donde venía era menos y ella eligió, silenciosamente, no creerle. La herencia más importante no estaba en ningún tribunal, estaba en esa cocina, en esa tierra, en el olor que había aprendido antes de aprender a leer, y que había resultado ser, al final, la única cosa que todos habían necesitado para encontrarse. Se quedó en Bolívar 3 días. Cuando volvió a Bogotá, llevaba en la maleta 6 frascos de hierbas que doña Inés le había preparado, un dibujo suyo de cuando tenía 7 años que su abuela había guardado sin decírselo nunca, y algo que no cabía en ninguna maleta pero que iba con ella de todas formas, la certeza de que pertenecía a algún lugar, y de que ese lugar, con todo lo que le había costado encontrarlo, olía exactamente como siempre había imaginado que olería, a tierra, a lluvia, a todo lo que sobrevive.